Los testimonios que aparecen en este podcast son experiencias personales. Siga el consejo de su profesional sanitario. La Asociación Americana de Psiquiatría define la resiliencia como el proceso de adaptarse con éxito a experiencias de vida difíciles o desafiantes, y para ello utilizando los recursos cognitivos, emocionales y conductuales. Profundizando un poco más, veremos que las personas resilientes suelen compartir algunas actitudes clave: el optimismo, la aceptación y una constante orientación hacia la búsqueda de soluciones. Hace un tiempo conocí a Sol Bernal y desde entonces no he dejado de pensar en lo que representa su historia. Vive con diabetes, una condición que con los años le ha ido poniendo obstáculos importantes, no simples tropiezos, sino verdaderas zancadillas de las que cuesta levantarse. Entre ellas, una complicación que impacta profundamente en su vida: la vista. Lo que más me impresionó de ella fue su forma de afrontar los reveses, las zancadillas, y sin embargo, ahí está Sol, sin perder la sonrisa, sin dejar de mirar hacia adelante. Su actitud no solo me sorprendió, me conmovió. Porque más allá del diagnóstico y de las dificultades, Sol sigue eligiendo vivir con fuerza, con sentido y con una especie de luz que sinceramente me hace pensar que estoy ante una de las personas más resilientes que conozco. Hoy quiero invitarte a descubrir esa fuerza con tus propios ojos, a escuchar cómo se construye uno a sí mismo y cómo se reconstruye cuando el cuerpo no responde como antes, a conocer cuál es la magia, si es que la hay, que le permite a Sol seguir adelante, seguir soñando y seguir sonriendo. Bueno, pues para mí es un auténtico placer tenerte hoy aquí. Estoy encantado de que hayas venido. Igualmente. Y nada, espero que este rato sea agradable para nosotros seguro, pero también que sea beneficioso para todos aquellos que nos escuchan, ¿vale? Yo, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, para ti, ¿cómo te definirías tú? ¿Quién eres tú más allá de la propia patología? ¿Quién eres tú? Pues mira, soy una mujer disfrutona, me gusta disfrutar de la vida, me gusta tener mis sueños, mis proyectos de futuro, viajar. Uh-huh. Y aparte de tener diabetes y muchas complicaciones, un pack de sorpresa de complicaciones, pues me gusta seguir adelante. Con todos los obstáculos que se me ponen, seguir adelante. O sea, que no te paren. No, nunca. Muy bien. Oye, yo sé que el diagnóstico de diabetes fue muy temprano, cuando tenías 4 años, creo, ¿no? Cuéntame un poco qué recuerdas de aquellos momentos. Casi nada, directamente casi nada. Ya en la adolescencia sí que tuve más problemas. Sí, tuve ya más problemas porque era muy rebelde, era una niña muy terremoto. Entonces sí tuve problemas porque no aceptaba la enfermedad, no hice las cosas del todo bien. Oye, cuando dices que no aceptas la enfermedad, ¿a qué te refieres? Pues mira, yo no tuve información ninguna de educación diabetológica, nada. El mito tan extendido que se conoce de no comas azúcar y te pinchas y ya está, eso era mi vida. ¿Tu educación era esa? Mi educación diabetológica era esa, escasa. Entonces, existía la educación diabetológica, pero a mí no me llegó. Entonces, de lo que no sabes que existe no puedes preguntar. Entonces yo, por ejemplo, no sabía que existía una insulina rápida que te corregía las hiperglucemias. Entonces yo tenía una insulina mixta que me ponía por la mañana y por la noche, pero si tenía una hiperglucemia me quedaba sostenida en el tiempo ahí sin poder... Hasta que bajara. Hasta que bajara. Yeah. Afortunadamente bailaba mucho. Yo he bailado ballet clásico y flamenco. Así que, bueno, entonces me mantenía en forma y yo creo que eso me salvó de más de una con la glucosa. A mí me parece yo creo que es importantísimo y me gustaría subrayar ese hecho, es decir, depende el conocimiento que tengas de la patología y de cómo gestionarla, marca casi tu futuro, te iba a decir, el estilo de vida, ¿no? ¿Qué crees que tenían que haber hecho para que tú entraras menos rebelde, digamos, a la adolescencia? Pues yo tuve unas consultas en el endocrino un tanto
yo como que las rechazaba al principio, Ajá. porque cada vez que iba era una regañina detrás de otra y en vez de hacerme ver las cosas que podían pasar desde la empatía Sí, o desde el sí. cariño o desde otra manera de hablar, era una riña constante. Entonces llegó un momento donde yo dejé incluso de ir al endocrino. Ya. Ya cuando cumplí 18 años le dije a mi madre que no me acompañara, yo independiente, y me fui bueno, no iba, No iba, directamente. ya está. Entonces deberían de haberme dado una educación diabetológica, me deberían de haber pasado con la educadora, con la enfermera educadora, Sí. y tener esa información para yo poder tener más herramientas a la hora de afrontar todo el peso de la diabetes tipo 1 con Ya. tanto tiempo. Entiendo que ese perfil profesional no te ayudó, ¿no? No. Pero sé que, porque ya hemos hablado tú y yo ayer a la noche con una cerveza, que sí que hubo otro profesional que sí que te ayudó. Sí, ¿Qué fue? pues mira, he tenido, de tanta evolución de diabetes y tantas complicaciones, he tenido muchos equipos médicos. Y la verdad es que cuando debuté con las complicaciones, porque apareció todo a la vez, tuve la suerte, la inmensa suerte, por un lado, de que en el hospital mi hospital de referencia, hubo un traspapeleo que no llegaron los papeles bien. Nunca me llamaron para hacerme el tema de los láseres, la retinopatía. Y a través de un compañero del trabajo, él tenía un amigo que es especialista en retina oftalmólogo especialista en retina de diabéticos. Y entonces este chico estaba en Madrid, yo estoy en Cádiz, y me mandó un mensaje, los antiguos SMS, Sí. que ya no se usan, y me escribió y me dijo que me fuera para Madrid para una segunda opinión, y del tirón no me lo pensé. Me planté en Madrid y me llevé 1 año y medio allí viviendo, precisamente para tratarme. Y me acogió con los brazos abiertos, me daba el láser incluso en sus guardias, Sí. tanto él como su equipo médico me acogieron bastante bien. A lo largo de lo que hemos estado hablando ahí, han salido como destellos de una cosa que me parece importante. Tú hablas del diagnóstico, o sea, del debut, el famoso debut. No hablas del debut de diabetes, sino del debut de complicaciones, ¿no? Sí. ¿Crees que te impactó tanto eso? ¿Cómo fue ese momento? Pues mira, todo empezó con una operación de intestino, que ahora ya después me enteré que era cetoacidosis diabética, gravísima. Entré en el hospital de noche, me operaron, me hicieron una cirugía, tenía, como digo, una cetoacidosis muy grave, y al no mejorar, los síntomas no mejoraban, entonces decidieron ingresarme 1 mes en el hospital y me hicieron un chequeo completo. Sí. Y ahí vieron que tenía un pack completo. Vale. Bastante. Y ahí me imagino Ahí que la caída, ¿no? Sí. Ayer me comentabas que echaste la persiana en ese momento, ¿no? Totalmente. Porque me quedé en shock. Es que yo estaba sola en la habitación, llegó el médico y me dijo, tienes tanto, y me quedé en shock porque yo no pensaba que con 29 años a mí me podía pasar todo esto. Y a la vez fue un impacto muy grande, porque además nadie te prepara para una diabetes tipo 1, nadie te prepara mentalmente, pero nadie te prepara para una diabetes tipo 1 con tantas complicaciones. Y además unas complicaciones graves en el sentido de me iba a quedar ciega. Poco reversible, ¿no? Poco reversible, exacto. Me tenía que hacer muchísimo tratamiento, pero me quedaba ciega. El pronóstico era ceguera total, y al final, con este chico que te comentaba antes en Madrid, pues me salvaron un poquito de la visión de un ojo. Que tengo un resto visual muy cortito, pero me manejo bastante bien. Y aparte el estómago, problemas estomacales, muchos problemas en otros sitios. Y fue un shock, me encerré, eché la persiana, me enclaustré, me sentía como enclaustrada. Sí. Tenía claustrofobia. Y me imagino llorando. ¿Sabes que al principio no lloré tanto? ¿Ah, no? Al principio estaba muy en shock. Ajá. Era como que no iba conmigo, porque yo cuando me lo dijeron todos estaba en el hospital y yo pensé, bueno, pues estoy en el sitio indicado, yo estoy en el hospital, me arreglan esto y me voy para casa. Y no
no, Ya. Oye, no fue así. ¿y cómo fue el que, porque ahora ya no has ya has abierto la ventana, ¿no?, de tu vida, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de ese momento de cerrarte en ti misma y con la complicación, con el peso de todo lo que las noticias que te daban, y ahora, sin embargo, pues te manejas muy bien por la vida en general, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Qué es lo que te ha cambiado? El proceso ha sido muy largo, Ujú. porque me llevé muchos años encerrada, con una depresión, evidentemente. Pero llegó un día en el que algo me hizo clic, que empecé a pensar, a ver, los dolores no me los va a quitar nadie, lo que tengo no se puede revertir, pero sí puedo mantenerlo tal como lo tengo ahora para que no empeore. Entonces Ajá. pensé que el sufrir era una opción, que lo que yo tenía podía o sufrir o no sufrir, entonces opté por no sufrir e intentar a partir de ahí construir algo nuevo, porque yo tenía unos planes para mí, para mi vida, para mi futuro. Entonces llegó un momento en que esos planes, mi cuerpo no me seguía en esos planes, mi cuerpo era... Cambió, Cambió. Y cambió. tuviste que renunciar a muchos Tuve que planes, ¿no? renunciar, decidí quedarme con el cuerpo que tengo, pero a partir de ahí empecé a construir todo nuevo. Tuve que renunciar a muchísimas cosas, sobre todo no por las patologías físicas, sino por la dependencia, la pérdida de la independencia, Ajá. de la independencia, los miedos, los nuevos proyectos de futuro. Entonces, Sí. sí. El cambio, ¿no? El aprender a renunciar a unos sueños. Yo sé que tenías uno muy especial, que has tenido que aprender a renunciar a él, ¿no?, porque no es viable. ¿Quieres comentarnos un poco ese o no? Sí, Sí, venga, claro, adelante. claro. Pues bueno, yo tenía una buena trayectoria en mi empresa, tenía planes de futuro, no tenía pareja en aquel momento cuando me pasaron todas estas cosas, pero la verdad es que siempre he querido ser madre. Siempre he Ajá. querido ser madre. Lo que pasa es que al final, con tanta gravedad en las complicaciones, pues no ha podido ser. Después también empecé a salir con mi marido, que ahora es mi marido, y teníamos un proyecto de futuro juntos. Lo que pasa que el proyecto de ser mamá, pues no fue, no pudo ser. Pero no pasa nada porque mi marido es el que afortunadamente me sostiene. Me sentó un día, yo me hartaba de llorar porque no podía ser madre. Yo le hablaba al endocrino queriendo a ver cómo podíamos solucionarlo de alguna manera. Ujú. Pero era inviable. Entonces mi marido me sentó y me dijo, vamos a ver, aquí hay familias de dos, no tenemos por qué ni ser ni tres ni cuatro, hay familia de dos, así que lo que nos queda, pues vamos a disfrutarlo y con calidad de vida. Y así es, Y así así es. es, y así es. Disfrutones Me consta. sí, 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 Oye, sí. luego otra cosa, es verdad que tuviste que renunciar a algunos y a otros que no No, quieres renunciar. no quiero, no quiero. Yo sé que tienes un plan muy bueno ahora para ir a París y Sí. no con tu marido. No, Y no me voy con con tu una buena marido, amiga. necesariamente. Me voy con una amiga. Cuéntanos qué vas a hacer. Pues me voy a un super concierto. Soy súper fan de Beyoncé, así que me voy con mi amiga a París el fin de semana a un A concierto suyo, disfrutar. a disfrutarlo todo. A Claro. disfrutarlo todo. Y a mí yo creo que es muy realista todo eso. Es decir, tú te ves capaz de estar en París en un concierto de Sí. Beyoncé dándolo todo, pero para eso tendrás que prepararte también antes, ¿no? Hombre, claro, ¿Qué claro, tienes que claro. hacer para poder, Pues mira, primero que nada, hacer mucho ejercicio físico para tener un buen aguante durante todo el día y por la noche ir al concierto. Eso es lo primero, porque el cuerpo te tiene que aguantar. Tengo mucho dolor físico, entonces la medicación, tengo que ir con mucha medicación, tengo que ir con unos batidos nutricionales, que es lo único que tomo, que pues yo no puedo comer sólido, entonces tomo unos batidos, tengo que pasar por el control del aeropuerto muchas cosas. Pero me lo planifico de tal manera que, por ejemplo, yo solicito asistencia Sí. para el avión, para que me ayuden y tal. Y después con la tablet en grande, viva la tecnología,
Me pongo el mapa de París, por ejemplo, lo agrando y me estudio el Eso mapa. antes de ir a París. Antes de ir, Ajá. para yo tener una referencia. A mí la vista no me llega al suelo, por eso voy con bastón, pero sí es verdad que cada viaje que hago yo me estudio el mapa para tener referencias, para saber, para situarme y orientarme. Eso es resiliencia. Sí, no hay que dejar de ir a adaptarse. Beyoncé, ¿no? No. Independientemente de que nos guste más o menos, Exacto. pero la realidad es que tú dices, yo quiero ir y creo que puedo hacerlo y voy a ver cómo puedo hacerlo, ¿no? Sí. Para poder llegar hasta ahí. Es mucho más fácil no ir al concierto, Es mucho más fácil quedarte viendo en tu casa un videoclip, sí, pero pero no es lo mismo, no, ¿verdad? no es lo mismo, quiero disfrutarlo. Y además que es que soy consciente que no la voy a ver, ¿sabes? Porque no veo. Pero sí me gusta el sentimiento de cómo me retumba el pecho con la música, los sentidos que agudiza estando en un concierto, bueno. haciendo algo que te gusta y aparte con una muy buena amiga Sí. y disfrutona, claro. Claro, qué bueno, Claro, qué claro. bueno. Yo creo que las dificultades hay que afrontarlas, no hay que esquivarlas, ¿no? Exacto. Cuando realmente tienes un deseo, ¿no? Y ahí chocamos con nuestro enemigo común. ¿Quieres hablarnos de él? ¿Quién es nuestro enemigo? Mr. Wonderful. Mr. Wonderful. Mr. Wonderful. Todo happy, yo creo que eso es mentira. Desde mi parecer, desde mi opinión. Porque hay días malos, como todos. Hay que darle el espacio al día malo, a la tristeza. Si te viene un día malo, hay que darle su espacio para que después eso no se enquiste. Porque al final es tu vida y tienes que vivir lo mejor posible. Pero sí es verdad que hay que intentar hacer lo que quieres todas las veces, que el que quieras, hay que intentarlo, que te caes, pues te levantas, te sacude un poquito el polvo y lo vuelves a intentar. Y todas las veces que haga falta, todas las veces. Nunca sale bien a la primera, pero y todo lo que te ríes en el camino. Claro, eso Sí. es otro detalle que a mí me encanta de ti y es que es verdad que tú eres consciente de que no todo es felicidad ni Claro que de no. color de rosa, que no hay unicornios de colores por la vida, pero también es verdad que tu arma más poderosa es tu sonrisa y el reírte de situaciones un poco esperpénticas, ¿no? ¿Puedes Absurda. contarnos alguna anécdota? Sí, pues mira, es que yo me río de mí misma, ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando voy con el bastón por la calle, voy andando y mi bastón tiene un radar para encontrar boquetes increíble. Entonces yo voy, bajo el bastón por la cintura para abajo, encuentro un boquete y parezco una atleta de pértiga, ¿sabes? Entonces me río de mí misma. En verdad duele, porque te duele la mano, te chocas en la tripa, en verdad te frustras un poquito al principio, pero bueno, te ríes de cada boquete que te encuentras, te ríes, te Claro. ríes. Y después, por ejemplo, también me ha pasado algo muy, muy gracioso. Y un día comiendo en casa de mi madre, estaba comiendo arroz tres delicias y estaba así comiendo la última parte Sí. del plato y estaba rascando así que no podía coger las mijitas y me dijo mi madre, ¿qué haces, Sol? Y le digo, mamá, intentar coger esto y me dice, son las flores del plato, ¿sabes? Entonces yo estaba intentando, claro, rascar, entonces me quedé como un poco en shock, después ya me reí, pero me quedé en shock porque pensé, pero esto es un problema, que se me pierde la comida dentro del plato. Digo, bueno, pues para problemas, soluciones. Entonces mi solución fue encontrar una vajilla azul, porque creo que no hay ninguna comida azul, o por lo menos yo no como ninguna comida que sea azul, con ese tinte, y así no pierdo la comida dentro del plato. Así barro y sé si me queda algo o Eso no. es, donde no hay azul es comida, ¿no? Exacto. Cuando veo todo el redondel Sí, azul, claro, eso ya es que ya está limpio. Eso es. Sí. Me estoy encantado de esta charla y quizás por cerrar un poco, sí que me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué crees tú que has aprendido que antes no sabías resolviendo todos los problemas que has tenido que resolver? ¿Qué has aprendido tú? Pues he aprendido a escuchar mi cuerpo, estar atenta de los síntomas de de todas las partes de mi cuerpo. He tenido que reiniciar mi vida desde cero,
desde caminar, volver a caminar porque no puedo ni andar a la velocidad que yo iba antes ni con los mismos zapatos, a reconocer a personas en vez de por su rostro, por su voz o por su tintineo del zapato. Uh-huh. He tenido que aprender muchísimas cosas, pero sobre todo a caerme y a levantarme cada vez que me caigo. ¿Te quieres? Sí. Genial. Sí. Yo también te quiero. Yo. Muy bien, pues ha sido un placer, Sol, tenerte. Igualmente. De verdad que eres un lujo, el estar contigo es un lujo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iñaki. Diabetes X, un podcast de Dexcom España, disponible en todas las plataformas.